Amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de compartir su preciosa palabra. Hoy es un gran día porque estamos iniciando este nuevo mes, recordándoles que hoy es nuestro día de ayuno. Espero que todos hayan guardado el tiempo para pasar un tiempo con Dios. No solamente es cumplir con una obligación ritual, sino la idea es tener un tiempo con nuestro Dios. Si así lo hicieron, que Dios los bendiga, y si no, sabemos que el Señor les va a conceder una oportunidad para poder lograr este cometido, porque el objetivo, hermanos amados, es honrar el nombre de Jesucristo a través de lo que somos, de lo que hacemos, de la manera en cómo vivimos nuestra fe. Recuerden ustedes que el Señor nos ha llamado a tener una experiencia con Dios cada día, y la experiencia con Dios de cada día es una experiencia única, especial, diferente, peculiar. Por lo tanto, debe ser siempre recordada. Hoy quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un mensaje. Estamos leyendo las noticias, estamos viendo cómo se convulsionan países enteros con el tema de la pandemia. Estamos notando cómo es que algunos se alteran cuando se violentan derechos fundamentales como son derechos humanos, derechos de igualdad racial. Y pensando en ello, hermanos, es importante hacer un señalamiento o por lo menos compartir una experiencia de qué dice la Biblia, qué dice el mensaje de Dios para nuestro tiempo. Y queremos partir de la lectura de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, del capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla acerca del propósito de la ley. Y en una parte de ellos hace un señalamiento, hace una distinción muy importante y muy precisa. Permítanme releer el versículo que es el versículo 28, cuando dice el apóstol: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una de las cosas que el Evangelio va a hacer en la vida de los creyentes, sobre todo en esta primera etapa donde el Evangelio está siendo compartido a esta comunidad de Galacia, donde la mayoría de los congregantes son gentiles, es decir, no vienen de una ascendencia judía como en otras ciudades. El apóstol pone de relieve que creer en el Evangelio de Jesús, en el mensaje de Cristo, implica unidad en medio de todas las diversidades. La unidad es Cristo el Señor. Hoy como iglesia necesitamos estar unidos. Ciertamente somos diferentes, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, ancianos. Tenemos diferentes maneras de pensar, de actuar, de ver la vida. Sin embargo, el Señor, por su palabra, nos llama a que vivamos siempre unidos. Él es la parte que nos fusiona, que nos une, que nos permite caminar a pesar de que somos diferentes, mas no divididos, diferentes. A pesar de ello, podemos caminar en unidad. Aunque tenemos diferentes visiones de la vida, aunque tenemos diferentes maneras de entender las cosas que ocurren a nuestro alrededor, tenemos opiniones diversas, no necesariamente en contraposición, diverso, que no es lo mismo. Es decir, se enriquece a través de la diversidad. Bueno, hablando de ello, hermanos amados, hoy quiero compartir con ustedes el tema que se titula Cuando Dios piensa en nosotros. Revisando algunos videos de las marchas en los Estados Unidos a raíz de esta situación, me encontré con uno de ellos donde había un cantante muy famoso en Estados Unidos y compuso una canción que se llamaba A ellos no les importamos, ¿verdad? Algo así más o menos, si le gusta el inglés, They don't care about us. Y me llamó la atención esta canción. Es una canción como muchas, pero el mensaje es muy interesante. En líneas más, líneas menos, dice: a ellos no les importamos, a ellos no les interesa quiénes somos. Y está haciendo un cuestionamiento acerca de situaciones propias de algunos países en el mundo, particularmente con nuestros queridos amigos del norte. Pensando en ello, quiero compartir con ustedes el tema Cuando Dios piensa en nosotros. A Dios sí le importamos. Dios siempre está pensando en nosotros. Somos su creación. Somos algo que Dios hizo con un propósito santo y maravilloso, y el cual es glorificar su nombre. Como dice la primera pregunta del Catecismo Menor, hermanos amados, de Westminster, uno de los documentos importantes para nuestra fe, como reformados y como presbiterianos. Recuerde usted que tenemos algunos documentos que son la columna vertebral de nuestra iglesia.
Entre ellos está la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Menor y Mayor de Westminster. Son documentos fundamentales que nos trazan, a partir de la lectura de la Biblia, las doctrinas fundamentales en las cuales como iglesia tenemos nosotros que creer. Cosas que hemos venido enseñando a lo largo de todos estos años. Hoy quiero seguir con esta idea y que quede claro, anote por favor usted ahí en su casa, cuando Dios piensa en nosotros. Mientras el mundo se sume en esta problemática, donde hay algunos que cuestionan la manera de ser de las fuerzas del orden, de los policías, de la manera en cómo están reaccionando, o algunos dirían sobre reaccionando, el Evangelio de Cristo hoy, de parte de nuestro Dios, nos recuerda algo fundamental que el apóstol Pablo lo va a definir. Una de las principales personas que sufre el escarnio, sobre todo el señalamiento y el cuestionamiento, es el apóstol San Pablo. Se le cuestiona de parte de los judíos, precisamente porque los judíos que están en Jerusalén, y entre ellos los apóstoles, cuestionan al apóstol Pablo porque pareciera que no es el apóstol. Porque recuerden ustedes cuáles son los requisitos para ser apóstol. Lo aprovecho y lo menciono. Hermanos, los requisitos básicamente eran dos. Uno de ellos era haber caminado con Jesús, es decir, trato personal con Él. Y el segundo era haberse sido testigo de su resurrección. Y después van a venir otros como son los dones del Espíritu Santo, haber sido enviados por el Señor mismo. Sin embargo, cuando al apóstol San Pablo lo cuestionan, los apóstoles de Jerusalén, que son en ese momento Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago, Jacobo y Santiago es el mismo, él va a decir, bueno, yo no lo conocí según la carne, pero lo conocí camino a Damasco. Y fui testigo también de su resurrección por la fe que el mismo Espíritu Santo me dio para creer que ese evento es completamente real. Quiero no dejar pasar las palabras de un gran personaje insigne a raíz de la violencia racial, porque los analistas decían que no había habido unas marchas tan importantes como las que hubo en el 68 más o menos, con la muerte y el asesinato de un pastor bautista afroamericano de origen negro que se llamó Martin Luther King. Y en alguna ocasión dijo Martin Luther King: hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Pensando en ello, me encontré en la palabra del Señor con un mensaje para nuestras vidas hoy. Ya leímos la palabra en Gálatas capítulo 3, donde el apóstol hace una explicación de cuál es el propósito de la ley. Quiero referir a algunas cosas que me parecen importantes. Para él, la ley es la ley de Moisés, la ley ritual. Entendamos que en la Biblia la palabra ley tiene varias acepciones. A veces significa la ley ritual, a veces significa la conformidad con el mundo, es decir, la ley del cuerpo, la ley de los miembros. Vayamos pues por partes. Dice entonces, es una pregunta: ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida? Responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Uno de los propósitos de la ley en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, es precisamente señalarle al hombre en qué cosas tiene que caminar, qué cosas tiene que rectificar, qué cosas tiene que guardar, de tal manera que su relación con Dios camine de forma agradable. Dios está pidiéndonos, pero Dios nos conoce a ti y a mí, y sabe perfectamente que en la completa libertad somos por naturaleza hombres y mujeres, sin ningún tipo de control. Y que en la mayoría de los casos los resultados son nefastos. ¿Qué quiere decir esto? Terribles, difíciles, contradictorios. Porque en lugar de cumplir con el mandato del Señor, nos alejamos de Él. Decíamos el domingo pasado, hay personas que piensan que están cerca de Dios, pero la verdad es que cada día se están alejando más. Esto es terrible, esto es desastroso. Sin embargo, está ocurriendo en la vida de muchos. Pero también me queda clarísimo, hermanos, que esta época que estamos viviendo todos es un tiempo de purificación. Dios está purificando a su iglesia. Y yo espero, amado hermano, amada hermana, que seas tú de los que van a estar a la derecha del Señor. En la Biblia, en el Evangelio de Mateo, el Señor habla una profecía y dice: a la derecha estarán los corderos y a la izquierda estarán los chivos, decimos nosotros.
Los de la derecha son los llamados del Señor y los de la izquierda serán los que precisamente estarán en una posición distante. No significa que Dios tenga solamente un pensamiento para ellos, porque la Biblia dice que a ambos hizo el Señor, a los buenos y a los malos. Yo quiero que tú te asegures de estar del lado correcto. Dios está pensando en nosotros, no es como la canción que citábamos. Dios está pensando todos los días en nosotros y nos ha dado una ley que nos lleva a Cristo. Te va a decir el apóstol San Pablo precisamente más adelante en la palabra del Señor. Nos habla acerca del pecado y ya dijimos, dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, porque algunos pudieran pensar así. Incluso hay algunos grupos religiosos que hoy dicen solamente vamos a estudiar el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento son leyes y legislaciones antiguas que solamente hacen señalamientos y nos ponen de cara en contra de Dios, es decir, nos reprueban completamente. Por lo tanto, ante eso solamente nos quedamos con el Evangelio de la ley y menospreciamos con el Evangelio de la gracia y menospreciamos el Evangelio de la ley. El Evangelio de la ley, hermanos, está puesta porque son los límites. Son límites. La ley nos marca un límite. Por eso dice, ¿es contraria a las promesas de Dios? Responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera por la ley. Pero la ley no puede vivificar. ¿Qué es lo que vivifica? La gracia del Señor. ¿Y cómo tenemos acceso a esa gracia? Por medio de la fe. ¿Y cómo tenemos acceso a esa fe? Por medio del Espíritu Santo. Dios está tratando con nosotros y nos está llevando a sus pies por medio de la acción del Espíritu Santo que mueve nuestra mente y nuestro corazón para que le busquemos, para que le honremos, para que nos podamos identificar con Él. Pero era necesario poner los límites, establecer qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, qué era benéfico y qué era contradictorio, qué era bendición y qué era maldición. La Biblia nos señala qué es pecado precisamente para que no incurramos en él, para que no caigamos, para que no tropecemos. Nos ha quedado claro, a usted y a mí lo hemos repetido en más de una ocasión, que el pecado significa todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que no nos permite manifestar el amor de Dios que está en nosotros, el cual tenemos la invitación, el privilegio y la obligación de compartir. Y voy a insistir en ello, porque algunos piensan que compartir el amor de Dios es una cuestión opcional. Si quiero, si tengo ganas, si me nace, si puedo. No, amados hermanos. Es una obligación por cuanto el Espíritu está en nosotros y ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a Cristo. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar a la parte medular. Revisando algunas cuestiones me acordé de una mujer afroamericana, escritora de libros, que ganó el premio Nobel en 1993, Nobel de Literatura. Imagínense ustedes la estatura de esta dama. Lamentablemente ya falleció. El año pasado precisamente falleció. Esta mujer afroamericana se llamó Toni Morrison. Y Toni Morrison escribió un libro que se llama La canción de Salomón o El canto de Salomón. Una novela que habla acerca de los conflictos raciales en los Estados Unidos. Y cuenta la historia de un joven que tiene a su padre. Su padre siempre quiere quedar bien con el mundo de la gente blanca y se esfuerza por tratar de cubrir todo su pasado afro o africano. Y tiene un hijo, pero curiosamente este hijo hace todo lo contrario a lo que hace su padre. Es decir, empieza a buscar su propia identidad y le empiezan a salir alas, lo digo en términos metafóricos. Es decir, empieza a volar y empieza a encontrar sus raíces en esta novela. Y se empieza a dar cuenta de quién es él y se empieza a enorgullecer, a diferencia de su padre, que por tratar de quedar bien con esa sociedad de aquel entonces, pretende negar sus propias raíces. Pero dentro de esta novela, El canto de Salomón, de esta escritora, hay una pequeña historia que es el fundamento. Y esa historia es la de Jake y Rina, con sus 21 hijos. Y en una ocasión, acuérdense, cuenta la historia que Jake, el padre, le salieron alas. Es metafórico. Y empezó a volar. Y en eso tomó a uno de sus hijos y se lo llevó volando. Al pasar por un risco, una montaña alta, su hijo se resbaló de sus manos y cayó. Y entonces llegó la esposa a llorar la muerte de su hijo. Y esta historia, tan simple y tan sencilla, se volvió una cancioncita que cantaban mucho
en aquel entonces. ¿Qué revela esta historia? ¿Una tragedia? No, el riesgo de querer volar. Y a partir de ahí surge lo que se va a conocer como la canción de Salomón. Precisamente así le pusieron. Y se inspira en el texto. Y que también es un himno que ya cantamos en el culto de hoy, que quedó por ahí. Así que, si algún día tienen la oportunidad de leer más cosas de Toni Morrison, esta mujer de origen afro, pueden hacerlo. Quiero llegar a la parte medular de esta historia. El versículo 28, el apóstol le queda clarísimo que estar en Cristo es estar en uno. Las diferencias que nosotros los hombres hemos establecido, de género, de edad, de condición social, de color de piel, son cosas nuestras y surgen a partir, no de la gracia de Dios, ni de nuestra nueva humanidad, sino surgen a partir de la contaminación por el pecado. Empezamos a ver las diferencias, los jóvenes, los niños, los ancianos, los negros, los blancos, los cafés, los amarillos. La cultura latina, recuerden ustedes, nosotros somos los de color café. Existen los blancos, existen los amarillos, existen los de color obviamente oscuro. ¿Cuál es la mejor de todas? Por supuesto que Dios nos hizo todos. Pero ¿cómo entenderlo en un mundo que estaba tan segregado hace 2000 años como el mundo del apóstol Pablo? Donde se privilegiaba a la gente que era romana o a los ciudadanos. Los judíos, recuerden, era una sociedad muy racista. Incluso a todos aquellos que no fueran judíos. ¿Se acuerdan cómo les decían? Goyim. Y la palabra Goyim en hebreo quiere decir gentil, así lo traduce la Biblia, pero Goyim quiere decir bestia, cerdo. Goy es el singular, Goyim es el plural. Para todo aquel judío, toda la gente que no fuera judía como él, era precisamente un Goyim. ¡Qué forma tan terrible de definir a los demás! Si no eres como soy, entonces no mereces que yo te catalogue dentro de la pulcritud, de la limpieza de mis conceptos. El apóstol era un señalado por los judíos que estaban en Jerusalén y buscado por los otros judíos para matarlo, precisamente porque lo consideraban un traidor a la fe, por estar enseñando cosas de una secta que en ese momento se pensaba que era la secta de los nazarenos. Y entonces se le juzgaba. Esta amada iglesia, la iglesia de Galacia, fundada, dirigida por hermanos y apoyada por el apóstol San Pablo, en uno de los trayectos que tiene que hacer, llega a esta ciudad y ahí nace una iglesia compuesta en su mayoría por gentiles. Empiezan a recibir a otro tipo de judíos que se les va a conocer como los judaizantes y empieza a haber una serie de conflictos. Recuerden que el judaizante quería imponerle a la iglesia prácticas rituales del judaísmo, como guardar el sábado, la circuncisión, las fiestas solemnes. Y llega el apóstol y dice: no, hermanos, nosotros somos de Cristo. La ley tenía un propósito, porque entonces la gente empieza a decirle: bueno, entonces la ley de los judíos ya no sirve para nada. Y dice el apóstol: no, de ninguna manera. La ley es el medio para llegar a Cristo. Hay una palabrita ahí en la Biblia muy llamativa que dice la Biblia, o dice el texto bíblico, que la ley es nuestro ayo. Y la palabra ayo, versículo 25, dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ayo quiere decir guía, maestro. Ahora es por medio de la fe en Cristo. Pero la ley nos llevó a Cristo, por la ley conocimos a Cristo y por lo tanto ahora recibimos esta gracia. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Cuando decimos que el Señor piensa en nosotros, nos revela esta actitud importante. En primer lugar, adorarle a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En segundo lugar, somos parte de la comunidad de Dios, la comunidad del reino de Dios, que significa que todos somos iguales ante los ojos de Dios. No existen distinciones, no existen preferidos. Dios ama a todos por igual y todos tienen un lugar especial. Y en tercer lugar, Dios nos revela que ser iglesia es vivir con los brazos abiertos, recibiendo incluso a aquellos que son diferentes o que nos parecen diferentes a nosotros. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios nos ayuda por la guía, por la guianza de su Espíritu Santo.
Hoy quiero animarles, hermanos, a que meditemos en todo esto, a que nos pongamos delante de Dios y le digamos: Señor, quiero entender, Padre mío, que tu santa iglesia es una hermosa comunidad de creyentes donde todos caben, donde todos son bienvenidos, donde reprobamos cualquier acción y actitud, ciertamente porque no va acorde con tu amor y con tu misericordia. Es importante decir, hermanos amados, ya para terminar, que el Señor a ustedes y a mí nos está llamando a hacer una iglesia diferente, una iglesia distinta. Una vez más insisto, no será fácil, pero el Señor está con nosotros. Hermanos, es el tiempo de aprender a volar, como decía esta historia. Es el tiempo de extender nuestras alas y entender que como iglesia tenemos una misión en esta tierra. Y no solamente es mirarnos hacia nosotros mismos, es vivir, no solamente es vivir para nosotros, que eso puede ser lindo. Nos conocemos, nos amamos, nos servimos aquí en esta comunidad, aquí entre nosotros. Sin embargo, el Señor ha puesto su iglesia con un propósito, el primer propósito. Y es aquí cuando entendemos la respuesta de ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Ser iglesia es la voz de Dios en medio de esta generación. ¿Y qué dice Dios? Algunos piensan que Dios viene a hacer juicio solamente, señalamientos, críticas, cuestionamientos, a destruirlo todo. Dios es amor, lo revela la Escritura. Y en medio de su amor viene ese juicio contra los que están haciendo algo mal. Pero para aquellos que están viviendo en la confusión, esa palabra es de aliento, de ánimo, de dirección, de orientación. Para los que están haciendo lo correcto, de apoyo, de soporte, de ánimo, de fuego que viene de Dios para avivar sus vidas y consagrarse aún más a Dios. Pero para aquellos que están viviendo lejos de Dios, el Señor les llama con amor diciendo: vengan, acérquense. ¿Cuál eres tú de estos cuatro? ¿El que está viviendo completamente lejos? ¿El que vive en la confusión? ¿El que vive en la alegría? ¿O el que está esperando una palmada de parte de Dios para que te animes y te motives? Hoy te invito de parte del Señor a que puedas recordar que Dios está pensando en ti, que Dios no te ha olvidado, que Él conoce perfectamente tus cargas y tus luchas, y las mías también. Y Dios está pensando en nosotros. No es como aquello con lo que empezamos, ¿verdad? Diciendo de que a nadie le importamos. Porque eso ocurre en la vida de muchos. Pareciera que se nos olvida que Dios, desde antes que naciéramos, Dios ya estaba pensando en nosotros. Y a ti y a mí vino el Señor para decirte cuán importante eres. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa el color de piel, si eres hombre, si eres mujer, si tuviste un pasado o no. Dios a ti y a mí nos recibe por su gracia. Y hoy como iglesia tenemos este privilegio: abrir nuestras manos para todo aquel que viene a los pies de Jesús. Amada iglesia, meditemos en ello y busquemos que la ley de Dios no solamente es el aprender reglas, nombres, situaciones o circunstancias, sino que la ley de Dios nos lleve al amor de Cristo manifestado en la cruz, donde derramó su sangre por ti y por mí y por todos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.